Hola, ¿cómo estás? Yo soy Kevin, mucho gusto. Hoy te voy a hablar sobre lo que posiblemente siga después de tu titulación. Y es que yo fui un estudiante como tú, ¿va? Ahora no te digo cuáles son mis credenciales, qué he estudiado, qué he hecho y qué más, ni nada. Solo me interesa que sepas que yo fui como tú y que estuve en tus zapatos, ¿va? Estuve también en cuarto, quinto, sexto semestre, no sé en qué semestre estás, pero yo me eché toda la carrera todita y pues era bastante comprometido. Yo le echaba ganas, sacaba 10 en casi todo, menos en alguna que otra materia. Y esto te lo digo porque independientemente de cómo me fue, empecé a tener problemas para encontrar trabajo y yo me llené de envidia. Te lo digo porque quizá también estás estudiando para pues tener un futuro, una mejor carrera, empezar a foguearte, hacer sistemas, trabajar y no sé qué. Y yo estuve ahí, es difícil, porque en mi caso, muy particular, aunque tenía un muy buen promedio escolar y todo eso, fui uno de los últimos en contratarse, ¿va? Yo veía a mis otros compañeros que empezaban a trabajar y a mí me daba mucha ansiedad ver que ellos ya estaban ganando dinero y pues yo no, porque al final de cuentas, dime tú si es verdad o no, lo que queremos es pues ganar dinero, superarnos, seguir adelante. Y es que uno no trabaja en el cambio, ¿va? Independientemente de lo que uno quiera conseguir, quiere cambiar, quiere ponerse metas, ese no es el punto, porque cambio sí o no, va a llegar de todos modos, ¿ok? Nuestro cuerpo va a cambiar, nuestra familia va a cambiar, nuestros papás, mis mamás, nuestros papás van a cambiar, todo va a cambiar. Uno no debe trabajar en el cambio, sino, según yo, en el progreso, ¿va? Por eso te hablo desde este lugar, porque independientemente de lo que veas en otras personas que quizás están ganando más dinero, que ya se contrataron, que tienen mejor promedio que tú, lo más importante es el progreso que tú vayas viendo contigo mismo, ¿va? Es muy importante entonces, que empieces sí a buscar trabajo, pero más importante, desde dónde lo estás haciendo. Y te lo digo porque yo desde esa ansiedad, desde querer trabajar y demás, empecé a mandar mi currículum como loco a un montón de lugares. Y sí me contrataron, pero no precisamente puedo decirte que estaba feliz, ¿va? Creo que mi primer trabajo sí fue con un chico que se llama Anthony, también que conoció a la doctora Carreras, y él empezó a trabajar independientemente, puso su empresa, ¿va? Y yo empecé a trabajar con él. Lo que me preocupaba a mí era no tener dinero y no trabajar, entonces pues fue lo que cayó y empecé a hacer mis primeros sistemitas con él, ¿no? Error fatal porque al final de cuentas, pues empecé a trabajar en una empresa muy chiquita, éramos él y yo, él no se tomaba muy en serio su trabajo y yo como estaba desesperado por trabajar, pues no me fue muy bien, ¿va? Te digo esto porque este es un error común al buscar trabajo. Muchas veces queremos buscar trabajo y como desesperados, como gorda en tobogán, nos aventamos y lanzamos nuestro CV a cualquier lugar, ¿va? Yo te digo que eso es posiblemente un error. Lo que yo te digo en retrospectiva es que las empresas aparentemente te escogen, ¿va? Pero estoy seguro que es al revés, ¿ok? Tú debes escoger la empresa donde quieres trabajar, tú debes investigar y ver en qué empresa crees que puedes desarrollarte mejor, ¿ok? Después de trabajar con este muchacho, yo como que empecé a caer en cuenta, pero luego desde el egómetro, ¿no? Como yo quería más cosas y superar mi ser, pues más inteligente y tener más experiencia, entré a trabajar a Gentera, en Banco Compartamos, en el área de analíticos. Y nuevamente no estaba feliz, no estaba contento, estaba aprendiendo mucho, pero no era el lugar donde yo quería estar, ¿va? Nuevamente me contrataron ahí porque de todas las opciones en donde yo mandé mi CV, pues ahí me contrataron, ¿no? Entonces yo no escogí Gentera, Gentera me escogió a mí. Te lo digo porque tú debes elegir la empresa y te preguntarás, oye, ¿cuál es el mejor momento para buscar trabajo? El mejor momento es ahora, ¿ok? No te esperes a que salgas de la universidad, a que estés en los últimos semestres, tú empieza ya a mandar tu CV, empieza a forjarte, va a foguearte y a hacer proyectos, porque algo que nosotros hacemos muchas veces cuando hacemos entrevistas de TI, pues es preguntarles a ustedes qué han hecho, ¿ok? Y si han hecho un muy buen trabajo en su escuela, tienen un buen promedio y demás, es una excelente referencia, pero si han hecho algo más, además de eso, termina siendo pues mucho más enriquecedor, ¿verdad? Así que déjame darte dos consejos, dos tips poderosos que puedes implementar ahí cuando llegues a tus entrevistas. Primero, si te quieres dedicar al desarrollo de software, como yo, por ejemplo, quieres entrarle duro a los fierros y superarte en seguridad informática, en algorítmica y demás, sí tienes que ser muy técnico, estudiate muy bien, de pies a cabeza, todos los métodos de autenticación. No sé, yo leí un libro en ese entonces que era Cracking the Code Interview para entrar a trabajar a Microsoft. Lo leí, me aprendí los ejercicios, lo implementé y me fue muy bien. Entonces empieza a leer libros de reclutamiento y de entrevistas para aplicar a estas vacantes que requieren el estudio de código, ¿va? Por un lado, ese es el tip técnico, y por otro lado, un tip un poco más humano, ontológico, personal, es que estoy seguro de que la gente es contratada por sus aptitudes, pero muchas veces es despedida o tienen que darse de baja ciertas personas por su actitud, ¿ok? Ya me pasó varias veces, un chavo llegó y tenía una actitud un poco nefasta, no sabía cómo convivir precisamente muy bien con las demás personas, y es que el 70% del lenguaje, como ya sabes, es corporal, ¿ok? Entonces, si eres una persona que quizá no sabe cómo expresarse, cómo hablar en público, cómo pues trabajar en equipo, cómo relacionarse, vas a tener problemas allá afuera. Entonces, lo mismo aplica por las entrevistas, porque aunque muy metódicamente esté estructurada una entrevista, por muchos procesos que estén diagramados y por mucha burocracia que haya en algún lugar, a final de cuentas ya hay estudios acerca de esto, que el 70% o el 80% más bien de todos los reclutamientos, o el 80% de todas las vacantes que se ocupan son ocupadas por contactos, por referencias, ¿va? Por más quién eres que qué haces y cómo, ¿ok? Las aptitudes sí tienen que ver
mucho. Lamentablemente, si no tienes esta habilidad social para expresarte, pues no va a servir de mucho, ¿va? Entonces, te lo dejo por ahí porque lo que a mí me costó mucho trabajo cuando empecé a trabajar es que no entendía al usuario. Y es que el usuario no habla tu idioma, ¿va? Él te dice, no, quiero una etiqueta con los QRs de los siguientes lotes de producción. Y tú te quedas así como de, bueno, sé que es un QR, pero no sé a qué te refieres con lotes de producción y cuando dices etiquetas no sé de qué tipo de etiqueta hablamos, ¿no? Entonces tienes que aprender muy bien a relacionarte con las demás personas y a entender en su lenguaje corporal y entre palabras qué es lo que ellos tienen que decir realmente, ¿va? Mi experiencia como reclutador va más allá de eso. Yo la verdad es que soy a veces muy mala onda. Yo les doy a mis siguientes personas que quieren trabajar conmigo un examen y les doy un examen incompleto, ¿va? Entonces un cerebrito empieza a resolverlo y dentro de su cabeza no sabe cómo hacer para que funcione el problema que yo le acabo de plantear. Sin embargo, alguien que quizá no es tan de acá, no es tan analítico, pero tiene un poco más de habilidad social, levanta la mano y hace preguntas, ¿ok? Y me dice, oye, la pregunta 4 como que está mal planteada, ¿no? Y yo le digo, claro, está mal planteada, es absurdo lo que estoy preguntando. Y entonces empieza a haber una dinámica en la entrevista y me doy cuenta que quizá la persona que algorítmicamente tenía mucho más valor termina siendo a quien no contrato porque no sabe cómo relacionarse allá afuera. Entonces yo te diría eso, empieza a trabajar en otras habilidades y es que esta plática la hice más por allá, por un poco más de habilidad social y no tanto de temas técnicos porque estoy seguro que tú en tu carrera tienes profesores excelentes que, ¿qué crees? Y te enseñan de seguridad informática, de algorítmica, de CSS, de HTML, de bases de datos, ¿ok? Unos queries larguísimos para sacar información y eso es necesario, sí, pero no es indispensable, ¿ok? Yo creo que aquí sí necesitas un trabajo y ser bien remunerado, necesitas relacionarte porque a nivel operativo, ¿qué crees? Empiezas ya a trabajar con muchos fierros, muchas computadoras, pero cuando vas creciendo en escala de valor en una empresa, tienes que aprender a trabajar con gente porque ya no vas a trabajar con fierros ni con algorítmica todo el tiempo. Yo creo que va por ahí. Y por otro lado, si quieres tener una empresa como la que yo tuve, igualmente tienes que aprender de otras cosas, no te quedes ahí pensando que todo es sistemas, todo es código. Igualmente esto puede ser un mensaje un poco de consolación para aquellos que creen que se equivocaron de carrera y que están ahí peleándose con muchos números y muchas líneas de código y ciclos for y whiles y sentencias de select, delete, update. No va a ser así toda la vida, entonces quédate tranquilo porque al final del camino quizá ni siquiera te dediques a eso, siempre y cuando tú lo decidas, ¿va? Y bueno, si querías algo técnico, también te lo dejo por aquí. Y es que desde mi punto de vista, construyes el negocio de hoy, el negocio del mañana, ¿ok? Tienes que estarte enfocando constantemente en estas dos formas de ver el mundo. Y estoy seguro que tanto el negocio de hoy como el de mañana sigue siendo las aplicaciones web. Y hablo mañana no a largo plazo, sino a corto o mediano, ¿va? Porque desde que salí de la universidad, que fue como en el 2016, hasta el día de hoy, lo que más me están pidiendo son aplicaciones web y páginas web, ¿va? Porque ya fuera un psicólogo, un contador, un despacho de abogados, lo que necesitan pues son herramientas para venderse mejor. Y la primera herramienta en la que piensa uno cuando quiere venderse mejor, pues es hacer una página web, al menos la gente que quizá no sabe tanto, ¿va? Y por otro lado, los que ya empiezan a saber más de negocios y demás, empiezan a buscar quizá no herramientas a la medida, pero sí algunos bloques preparados de código. Y te pongo un ejemplo, Zapier, por ejemplo, Calendly o Stripe o Pago Fácil, que son herramientas que ya están hechas, pero cumplen una función muy específica en un negocio. Entonces, si quieres crecer allá afuera y venderte mejor tanto en una empresa como en tú mismo desarrollarte en tu propia empresa, si es que quieres crear una, es que estudies estas herramientas, ¿va? Estúdiate Zapier, por ejemplo, Pago Fácil, investiga para qué son y empieza a enfocarte en ese tipo de herramientas. Principalmente cuando ya las estudias te das cuenta que todo converge en web, todo empieza a ser solicitudes HTTP, solicitudes REST, que a final de cuentas no son más que queries o sentencias que le mandas a un servidor y que te contesta con más datos. Después tú utilizas esos datos y se los presentas en una interfaz a un usuario y listo, con eso el usuario es más que feliz y más que contento. Y aquí te platico que yo le hice un sistema a Royal Canin de México, que lo vendimos como en $500,000 más o menos, y lo único que era, pues era una página web donde un usuario entraba, tecleaba los datos de las mascotas, de los criaderos, de los centros de adopción y se emitía un certificado. Y este certificado de mascota se le entregaba al cliente y el cliente ya estaba feliz, contento de que su perro tenía su certificado y con este certificado constantemente se le mandaban también, mensajes y campañas para generar lealtad y que al final esta persona que compró su perro con un criadero afiliado de Royal Canin pues terminara comprando más productos de Royal Canin, ¿va? Te lo pongo por ahí para que veas que pues al final los sistemas son muy simples, muy sencillos. La gente que no sabe de TI busca soluciones rápidas, efectivas y fáciles de implementar. Tú que eres de TI pues sabes perfectamente cómo hacer una página web y si no, no te preocupes, es muy fácil y muy rápido. Entonces enfócate en este 20% de los bloques de las herramientas que van a darle el 80% de los resultados a la gente. Porque al final, ¿tú qué crees? La gente que no es de TI es quien va a terminar comprándote a ti, como a reclutarte a ti, por ejemplo, si entras a trabajar en una empresa, va a comprarte tus productos y decides emprender, ¿va? Entonces, ese básicamente es el campo laboral. O tú pones tu empresa o empiezas a trabajar para una empresa ya sea grande o pequeña o mediana. Yo te diría, yo empecé en una grande, ¿ok? Empecé en Oracle de México, empecé en Gentera, aunque mi primer empleo fue en una empresa muy chiquita. En retrospectiva,
creo que es mejor empezar en una grande porque te empapas de golpe de todo lo que existe, de las muchas áreas que hay en una empresa, te das cuenta de que no todo funciona como debería de funcionar, que muchas veces se saltan procesos y se hacen trampa entre ellos, se pelean entre áreas y demás. Entonces, yo me abrumé viendo todo eso, no te abrumes, ya te estoy revelando un poco de lo que hay afuera. Pero cuando entiendes eso, cuando llegas a una empresa más chiquita, te das cuenta que hay más sinergia, ¿no? Que hay como más familia. Realmente lo que pasa en una empresa más chiquita, según yo y lo que he visto, es que todos están sí muy enfocados en un último fin en común, ¿va? Y eso es muy lindo porque pues empiezas a ver que hay propósito detrás de lo que haces, detrás de los fierros que estás moviendo, ¿ok? Porque si tú mueves un indicador, si tú cambias un tipo de dato en una base de datos, y me ha pasado de un varchar 250, lo cambié a un varchar 100 porque según yo quería ahorrarme espacio, pero cuando se migró la base de datos había cadenas muy largas y no cabían en ese campo y ni muchos problemas, ¿no? Entonces te das cuenta que al final lo que tú haces sí repercute a más, ¿ok? El ejemplo quizás es muy obvio, muy burdo, pero entiende que la gente a veces depende de ti, ¿ok? Finalmente te guía, aunque tú seas muy inteligente, tú tengas muchas capacidades, ayuda a las personas que a veces te pidan apoyo con cosas muy absurdas, ¿no? En mi familia, por ejemplo, me piden ayuda porque no saben cómo cambiar el asunto al nombre, a un grupo de WhatsApp, o cómo desactivar los permisos para que puedan enviar mensajes. Y pues yo con mucho gusto los ayudo, que a veces me daba coraje al inicio, cuando entiendes que las empresas, el trabajo y demás se trata de las personas y de darle una contribución, te das cuenta que ayudar, independientemente de si es algo fácil o difícil, pues es necesario. Yo te diría, hazlo, ayuda, ¿va? Finalmente, cierro diciéndote que si quieres dedicarte a las tecnologías de información, genial, y si no, también, ok, no significa que estés en la carrera equivocada, disfruta de tu carrera. Cuando salgas en el mundo laboral, lo que al final de cuentas la gente va a ver es quién eres antes de que vea de qué eres capaz, ok, porque si confían en ti, pues da lo mismo, si eres bueno o malo, al final si alguien tiene total confianza en ti y tú tienes las razones suficientes para salir adelante y tienes un qué muy claro, pues el cómo se va a dar, ¿no? Entonces con eso cierro, no importa qué tan atrasado crees que estás, tú vas a poder seguir adelante siempre y cuando encuentres un qué y las razones correctas para salir adelante, ¿va? Entonces, no tengo más que decir, quizá si quieres algo más técnico también te lo doy, sé algunas cosas que quizá te pueden interesar, si quieres saber de otros, de otra información, también te la doy yo. Ahora tengo varias carreras, ok, soy sí, ingeniero en sistemas, de tecnologías de información, pero cuando empecé a salir al mundo, pues me interesó mucho el desarrollo personal y un montón de libros, empecé a tomar cursos sobre cómo hablar un poco mejor y demás, entonces soy ahora life coach, ok, como me gusta el canto, me metí a clases de canto, empecé a conocer gente ahí que canta muy padre, entonces también canto, entonces pues, no te cases con la TI, a no ser que de verdad quieras casarte con la TI, no está mal no casarte, ni tampoco casarte con la TI, simplemente que hagas lo que quieras, mientras no perjudiques a nadie y vivas de tu propósito, ¿no? Entonces te lo digo desde aquí para que pues sepas más o menos de qué voy a hablarte en la siguiente sesión. Esa es mi intención. Se lo mando a la doctora Carreras para que me diga qué opina. Si está bien, así lo dejamos. Si empiezo a entrenarlo para que salga mejor. Y si no, pues cambiamos unas cositas por ahí para que salga bien, ¿no? Entonces con eso me despido. Te mando un fuerte abrazo y adiós.